Un techo, cuatro paredes y un espacio que llamamos nuestro. Hoy nos parece lo más normal del mundo, ¿verdad? Pero la realidad es que el concepto de hogar, de tener algo propio, comenzó como un experimento radical. Un experimento que reescribió por completo nuestra biología y, claro, las reglas de toda nuestra sociedad. Para entenderlo, tenemos que viajar 12.000 milenios atrás, justo al creciente fértil. Allí es donde la humanidad da un giro absolutamente definitivo. Dejamos de ser simples cazadores y recolectores. Dejamos de tomar lo que la naturaleza nos ofrecía sin más, para empezar a producirlo nosotros mismos. Y ojo, porque esto no fue solo una idea abstracta, fue algo muy tangible, lo que en este análisis llamamos el paquete neolítico. Hablamos de poblaciones enteras en movimiento, cargando con un inventario que era pura revolución. Semillas, animales domesticados, hachas pulidas, cerámicas. Era literalmente tecnología portátil transformando cada paisaje a su paso. Sección 1. El umbral del cambio. Ese momento exacto donde nace la propiedad. Hay que tener en cuenta que la domesticación no fue de repente un acto de dominio violento. Fue más bien una sintonización lenta. Una adaptación súper profunda para lograr convivir en el mismo espacio. Y lo más fascinante de todo esto es que empezó a ocurrir casi a la vez en un montón de rincones distintos del planeta. Y así pasamos a la sección 2, la naturaleza en casa, el momento en el que los animales se convierten en patrimonio. Porque claro, esta nueva forma de riqueza creó una estratificación social que ya no tendría vuelta atrás. Y no solo entre las personas. Los hallazgos arqueológicos nos muestran que había jerarquías incluso entre los propios animales. Por ejemplo, cultivos muy valiosos como el arroz o el mijo se daban exclusivamente a animales de alto estatus como los cerdos. Ahí es nada. La desigualdad material acababa de nacer. La magnitud de este fenómeno fue simplemente inmensa. No estamos hablando de un accidente aislado, para nada. Esta revolución agrícola prendió de forma independiente en al menos 6 cunas distintas de la civilización, 6 chispas separadas encendiendo un mismo fuego transformador. A medida que la agricultura avanzaba, sobre todo con la llegada de la irrigación en la antigua Mesopotamia, en culturas como Hassuna o Samarra pasó algo clave. La tierra fértil dejó de verse como algo infinito. De pronto se convierte en el recurso más codiciado y estrictamente controlado. Sección 3. Líneas en la tierra. La necesidad de marcar el territorio. Y no estamos hablando de poner un par de vallas decorativas, no. La ambición humana fue a más. Durante la Edad del Bronce, en lugares como Dartmoor, se levantaron sistemas masivos de límites de piedra. Llegaron a encerrar hasta 4.500 hectáreas, una privatización del paisaje a una escala verdaderamente monumental. Claro, lograr hazañas de este calibre requería un esfuerzo colectivo bestial, y esto nos revela una sociedad que cada vez era más jerárquica y coercitiva. Líderes con el poder absoluto de movilizar a las masas, todo con el único fin de construir y delimitar sus fronteras físicas. Llegamos a la sección 4, el nacimiento del límite, la evolución de los muros como solución permanente. En la propia estructura de estos muros podemos leer la historia. En Gran Bretaña, por ejemplo, los muros de piedra seca se usaron durante milenios para cerrar los campos. Utilizaban materiales superduros, como la cuarcita, que era casi imposible de tallar. Y el resultado eran estas barreras rudas, angulares, que imponían muchísimo respeto. Pero el gran contraste llegó cuando la geología permitió usar areniscas y calizas. Rocas mucho más dóciles y fáciles de moldear. El resultado fue muy evidente, muros geométricos con formas regulares, perfectamente alineados. Era la manifestación física y visual del concepto de propiedad exclusiva. Este impulso de marcar lo que es nuestro cruzó fronteras. En Sudamérica, en lugares como Tandil, encontramos enormes estructuras perimetrales de piedra. Curiosamente, al principio se pensaba que eran corrales indígenas. Pero no, la realidad es que fueron edificados por colonos criollos. Una demarcación imperiosa del terreno mucho antes de que llegara la era industrial. Estas robustas murallas de piedra en la pampa definieron el paisaje durante mucho tiempo. Eran el símbolo absoluto de pertenencia. Y así fue hasta alrededor del año 1880, momento en el que esa piedra fue finalmente sustituida por la implementación masiva del alambrado, un cambio que, la verdad, lo transformó todo. Pero para entender el clímax legal y físico de la posesión de la tierra, tenemos que mirar hacia Inglaterra. Allí, la propiedad privada alcanzó un impacto absolutamente devastador. Un fenómeno brutal que pasó a conocerse como el Gran Encierro. Y las cifras de esto son abrumadoras. Para ponerlo en perspectiva, entre los años 1604 y 1914 se aprobaron más de 5.200 actas de cercamiento. De un plumazo, 28.000 kilómetros cuadrados de tierra comunal pasaron a ser propiedad privada.
El coste humano fue simplemente incalculable. Incontables familias campesinas perdieron su medio de vida, fueron desplazadas y empujadas hacia las ciudades. Toda esta masa de personas desposeídas se acabó convirtiendo en esa fuerza laboral desesperada que a fin de cuentas alimentó a los motores de la revolución industrial. Sección 5. Ecos del encierro. Las profundas cicatrices biológicas y culturales. A nivel biológico, la factura que pagamos fue inmensa. Al empezar a convivir tan de cerca con especies domesticadas, alteramos un equilibrio ecológico milenario. Sin saberlo, construimos un puente perfecto para enfermedades devastadoras. Zoonosis como la tuberculosis bovina, los parásitos o la influenza encontraron en nuestro nuevo estilo de vida el escenario ideal para asaltar a las poblaciones humanas. Y a nivel cultural, el impacto fue aún más sombrío si cabe. La domesticación dio a luz a una dicotomía que nos ha perseguido desde entonces, lo civilizado frente a lo salvaje. Un concepto de superioridad pura y dura. Fue básicamente la excusa perfecta que se utilizó después para justificar siglos de explotación despiadada tanto sobre la naturaleza como sobre las poblaciones indígenas. Es fascinante darnos cuenta de que esta realidad moderna que habitamos, tan segura y tan milimétricamente delimitada, no existe por pura inercia. Ha sido construida bloque a bloque sobre aquel antiguo y radical acto de domar lo salvaje. Así que cada frontera actual, cada muro, es en realidad un eco lejano de aquella primera valla neolítica. Después de este viaje a través de los milenios en nuestra exploración de hoy, vale la pena detenernos un momento. Pensemos en nuestro propio entorno. Miremos los muros que nos rodean. Y recordemos el inmenso precio, tanto biológico como social, que la humanidad tuvo que pagar por construir esta comodidad en la que vivimos. Ante esto, la gran pregunta que queda flotando es ¿cuál ha sido realmente el verdadero precio de nuestra propia domesticación?